Estamos charlando con Néstor Omar Ruiz desde Jujuy y te damos la bienvenida, Néstor, y queremos que nos cuentes lo que habíamos pautado, que era nada más ni nada menos que la difícil situación de Jujuy en este momento y también especie de recuperación o de identificación de todos los glaciares que estás realizando allá en Jujuy, que es parte también de la problemática con los pueblos originarios. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, ¿qué tal? Bien. La verdad que hace mucho tiempo de que no hablamos y siguen pasando cosas. Lamentablemente, bueno, el gobierno de Jujuy, yo desconozco si esto sucede a nivel nacional con la envergadura que sucede en Jujuy, pero lo cierto es de que el gobierno de la provincia ha lanzado una ofensiva neoliberal en la cual, digamos, el único interés es introducir empresas mineras para que depreden en la puna y en la quebrada jujeña, y es el único plan de gobierno. El resto, digamos, el clientelismo de siempre, con cerca de 180.000 planes sociales, en donde tienen a la gente condenada a la pobreza y dependiente de los punteros políticos. Y se enmarca en el incumplimiento de la legislación, como por ejemplo la protección de los glaciares o la de los parques nacionales, o incluso vulnerar a la Constitución negando sistemáticamente la entrega de los territorios a las comunidades originarias. Lo cierto es de que este trabajo que yo estoy haciendo, si bien tiene un carácter científico que está relacionado con mi profesión, me parece que lo hago porque me doy cuenta de que el discurso hegemónico es abrumadoramente significativo en los medios de comunicación, a tal grado de que en Jujuy, salvo algunas contadas excepciones, la mayoría de los medios están cooptados por el gobierno y desconocen absolutamente, digamos, cuestiones básicas como, por ejemplo, reconocer la existencia de glaciares en Jujuy, a tal grado que la Universidad Nacional de Jujuy y el gobierno de la provincia emiten como discurso oficial su inexistencia, ¿no? A mí personalmente me involucra y me compromete con la causa, con W, es el hecho de que al pie de cada uno de los glaciares se encuentra por lo menos una comunidad originaria que se provee del agua que viene del glaciar durante todo el año en ambientes semidesérticos y que por lo tanto dependen exclusivamente de los glaciares para poder realizar sus emprendimientos económicos, para consumir agua y para sus animales. Y entonces siento de que es una cuestión de supervivencia pura, porque si los glaciares son destruidos, tomados por las mineras, las comunidades, al quedar sin agua o con agua contaminada, deberían migrar y transformarse en los inmigrantes ambientales que nosotros vemos que sucede en otras partes del planeta, incluso en el Perú, y que terminan amontonándose en las ciudades y siendo presas del clientelismo político y de otros males sociales, ¿no? Como las adicciones y la delincuencia. Yo les cuento que las comunidades que están al pie de las serranías del Aguilar, por ejemplo, son libres de toda clase de delitos y de conflictos, a tal grado de que ni siquiera tienen policía y la presencia del Estado es mínima, ¿no? Cada tanto mandan un enfermero, un médico para que hagan las vacunaciones, los controles básicos,
y en alguno de ellos hay una escuela con un par de maestras. Pero más allá de eso, el Estado es innecesario porque ellos son autosuficientes. Ellos recolectan el agua, le hacen un tratamiento, la distribuyen por sus domicilios. La gente tiene la fantasía de que los indígenas son pobres y que merecen o son fruto, digamos, de la dádiva de otros, y no es así. Es decir, ellos tienen agua corriente en su casa de gran calidad, a tal grado de que hay muchos de ellos que tienen lavarropas y que tienen baños y que tienen cocinas y que pueden esencialmente dos cosas: consumir agua directamente de la cañería y lavarse las manos antes de comer, que son, digamos, las dos premisas fundamentales de la supervivencia humana, ¿no? Y en ese sentido, es muy fuerte la ofensiva del gobierno, a tal grado de que la Cámara de Minería de Jujuy ha presentado un recurso en la Corte Suprema de Justicia, tratando de declarar inconstitucional la Ley de Protección de Glaciares. Y el gobierno de Jujuy, en vez de defender los bienes comunes, se adhiere a esa demanda, y en este momento, bueno, digamos, estamos en entredicho. Yo particularmente estoy colaborando como perito en la causa que asumió fundamentalmente dentro de UNEN el senador Gerardo Morales, y acá en Jujuy el diputado Pablo Vaca, que más allá de que, digamos, uno sea o no sea radical, en mi caso, por ejemplo, yo tengo que reconocer que por lo menos ellos están colaborando con la parte judicial, legal, digamos, que está fuera de nuestros recursos poder viajar, contratar abogados, etcétera, cosa que ellos están haciendo, ¿no? Lo cual, digamos, hay que reconocer. En ese sentido, es gravísimo, porque lo que la Cámara de Minería pretende es que tienen derechos anteriores. Quiere decir de que la pretensión no solo es anular la ley, sino que además ellos tienen derecho a la explotación de los glaciares. Es ridículo, ridículo. Bueno, pero están en la Cámara, Sí. o sea, perdón, en la Corte Suprema de la Nación, es decir, no es un tema menor. Terrible. De tal manera que si una cosa como esta pudiera funcionar, digamos, la demanda, si tuviera éxito, se transformaría en la destrucción de una lucha que se llevó durante años por mucha gente, como Conciencia Solidaria, por ejemplo, y otros colectivos, y que demandó de mucho, porque si ustedes recuerdan, la actual presidenta vetó la ley en una oportunidad y recién la promulgó por segunda vez cuando la presión social era significativa. Lo cierto es de que todas las provincias andinas que se encuentran sobre el río Colorado dependemos de los glaciares, porque es, digamos, la única fuente de agua 9 meses al año. Acá en esta zona no llueve 9 meses al año. Y la única forma que nuestros ríos sigan llevando agua para consumo, para economía, para todos los usos, es la que proviene de los glaciares. Sí, sí. Lo que decís, espera, sí, continúa. Así que es muy grave, es decir, no solo está amenazada las comunidades originarias que viven al pie de los glaciares, que por supuesto se encuentran en altura, que tienen un clima rígido, digamos,
los civilizados de las urbes, pero no para ellos, digamos que están habituados a eso, pero más allá, digamos, el agua sigue discurriendo y va alimentando los grandes ríos de la región. Yo pongo dos ejemplos, por ejemplo, el río Grande de Jujuy y el río Santa María de los valles calchaquíes, que son los verdaderos nilos en el noroeste y en donde viven y desarrollan su economía más de 1 millón de personas. Doy otro ejemplo, ¿no? Es decir, la ciudad de San Salvador de Jujuy y la ciudad de Salta toman agua de manera superficial o subterránea de glaciares. Y eso es algo que está desconocido, pero no porque esté fuera del conocimiento, por ejemplo, del Ianiglia o de los glaciólogos, incluso de los geólogos que hay en la zona, sino porque voluntariamente las instituciones, como las universidades, están vinculadas a los intereses de las mineras, a tal grado que las universidades nacionales del noroeste están subsidiadas por la Barrick-Gold, que es algo que hay que decirlo, porque la gente, digamos, a veces piensa de que uno tiene un discurso permanentemente contestatario, pero la verdad es de que, digamos, es una cuestión en la cual no hay opciones. Si uno no denuncia la verdad, digamos, parece como que lo que uno hace es una tarea de ciencia pura, ¿no? Una ciencia neutral, y eso no existe, porque la ciencia, si no sirve al oprimido, sirve al opresor, sea por acción o por omisión. Y eso es algo que me parece que todos lo tenemos claro, y que por supuesto uno, digamos, se aviene a renunciar a un montón de cosas, entre ellos, digamos, de valor económico, pero la verdad debe ser dicha. Pero lo cierto es de que el Ianiglia está firmando convenios con las provincias promineras para que hagan el inventario de glaciares. Y cuando se hacen los distraídos, alguien tiene que llamar a la realidad. El año pasado fuimos a un congreso internacional. Iba el gobierno, iba la Universidad de Jujuy, y cuando me tocó, digamos, a mí hablar antes que ellos, y empecé a mostrar las fotos de los glaciares de Jujuy, y se armó un escándalo, digamos, en el mundo de la hidrología mundial, porque la verdad es de que ellos iban a decir de que en Jujuy no había glaciares. Y eso estaba en los antecedentes de los trabajos que estamos presentando nosotros.